Imagina esto, es 1819. El sol cae a plomo sobre los llanos orientales. Un ejército de hombres y mujeres, muchos de ellos descalzos, con poca comida y sin abrigo, decide cruzar uno de los páramos más hostiles de América del Sur, en plena temporada invernal. No porque fuera fácil, precisamente porque no lo era. Ese fue Simón Bolívar y esta fue la Ruta Libertadora. Este video trata de algo mucho más profundo, de cómo esos caminos recorridos, de esas batallas ganadas y perdidas y esas alianzas forjadas en el calor del combate moldearon la identidad nacional colombiana. Porque Colombia no nació de un decreto ni de un papel firmado en una sala elegante. Colombia nació en el barro de los llanos, Colombia nació en el frío del páramo y en las calles de ciudades y pueblos. Nació de un proceso de ruptura y construcción que todavía hoy sentimos, aunque no siempre. La Ruta Libertadora no fue para nada un paseo dominical. Definitivamente fue una campaña militar, como la vemos acá en el mapa, diseñada con audacia y desesperación en partes iguales. En 1819, Bolívar tomó una decisión que muchos consideraban suicida: cruzar los Andes desde los llanos venezolanos en plena temporada de lluvias, para sorprender al ejército realista en la Nueva Granada. Todo comienza en los llanos, en Mantecal, en el actual estado de Apure, en Venezuela. Aquí, Bolívar reunió un ejército compuesto por patriotas venezolanos, neogranadinos, llaneros e indígenas. ¿Qué nos dice esto de identidad? Que claramente desde el comienzo la nación que se estaba forjando, que estaba naciendo, era mestiza, era diversa y compuesta por personas de orígenes muy distintos. Por ejemplo, los llaneros, considerados bárbaros por las élites criollas de Bogotá, fueron piezas fundamentales de la independencia. Este es un primer ladrillo en la construcción de una identidad nacional que no fue exclusivamente criolla ni tampoco urbana. Es julio de 1819. El ejército patriota comienza a ascender los Andes. El páramo de Pisba, a más de 4.000 metros de altitud, definitivamente fue el mayor obstáculo natural de toda la campaña. Sin ropa de abrigo, sin alimentos suficientes, hombres y caballos murieron de hipotermia. Se calcula que, de los más de 2.000 soldados que iniciaron el ascenso, una parte significativa no llegó al otro lado. El historiador y geógrafo Agustín Codazzi, quien años después recorrería estos territorios, describió el páramo como un cementerio de esperanzas, y sin embargo fue también el lugar donde fraguó algo difícil de medir: la voluntad colectiva, la capacidad de sufrir juntos y seguir adelante. Este sufrimiento compartido es, según el sociólogo Benedict Anderson, quien estudió cómo nacen las naciones, uno de los cimientos de lo que llama las comunidades imaginadas. Definitivamente grupos de personas que, sin conocerse entre sí, como los que vemos acá en la imagen, soldados rasos, se sienten parte de un mismo colectivo, porque comparten una historia, un sacrificio y una narrativa. El 25 de julio de 1819, fecha que hoy conmemoramos como el Día de la Batalla del Pantano de Vargas, el ejército patriota enfrentó a las fuerzas realistas en una ciénaga lodosa al sur de Paipa. La batalla estuvo a punto de perderse. Fue entonces cuando el coronel Juan José Rondón, con 14 lanceros llaneros, cargó contra el flanco español y cambió el curso del combate. Rondón era un hombre de origen humilde, probablemente mestizo o de ascendencia africana. No era un criollo letrado. Y sin embargo, fue él quien salvó la campaña. Esto definitivamente importa. La nación que estaban haciendo no era solo de los criollos ni de los doctores de Bogotá.
13 días después de la batalla del Pantano de Vargas, el 7 de agosto de 1819, el ejército patriota enfrentó las fuerzas del virrey Juan Sámano en el puente de Boyacá. El resultado fue una victoria aplastante para los patriotas. Más de 1.600 soldados realistas fueron capturados, incluido el comandante José María Barreiro. El virrey Sámano huyó de Bogotá tan rápido que, según los testimonios de la época registrados por autores como José Manuel Restrepo, en su Historia de la Revolución de Colombia de 1827, abandonó el palacio sin llevarse ni su sombrero. 3 días después, Bolívar entraba en la capital de la Nueva Granada. El 7 de agosto no fue solo una fecha militar, fue el momento en el que el proyecto de nación pasó de ser una aspiración a ser una posibilidad concreta. Hoy en día, el 7 de agosto, es el día de la batalla de Boyacá, feriado nacional en nuestro país. La identidad también se construye así, eligiendo qué fechas recordar, como la del 7 de agosto, y cómo recordarlas. Antes de la gran batalla de 1819, hubo un episodio fundamental que a menudo queda en las sombras de los libros de texto: la batalla de Cúcuta, librada el 28 de febrero de 1813. Para entender su importancia tenemos que viajar unos años atrás. El 28 de febrero de 1813, Bolívar atacó las posiciones realistas en la villa de San José de Cúcuta, cruzando el río Pamplonita con sigilo y rapidez. Su fuerza, como lo vemos en la imagen, era pequeña, apenas unos cientos de hombres, pero la maniobra fue precisa. Los realistas, bajo el mando del coronel Manuel Correa, fueron sorprendidos y derrotados. Cúcuta fue tomada. La importancia de esta victoria fue estratégica y simbólica a la vez. En primer lugar, estratégica porque abrió el camino hacia Venezuela y permitió a Bolívar iniciar la campaña admirable de 1813, que lo llevaría hasta Caracas. Simbólica, por otra parte, porque demostró que era posible vencer a las fuerzas realistas en campo abierto y encendió el fuego del movimiento independentista en la región. Pero hay algo más, algo que convierte a Cúcuta en un lugar singular en la historia constitucional del continente: la villa de San José de Cúcuta, que en aquella época era un pequeño centro comercial de frontera, adquirió con la batalla de 1813 un papel protagónico que se consolidaría definitivamente 8 años después. En 1821, el Congreso General de Colombia se reunió en Villa del Rosario, en Cúcuta, una localidad vecina a San José, hoy parte del área metropolitana, y allí se redactó y promulgó la primera Constitución de la República de Colombia. No la Colombia que conocemos hoy en día, sino la Gran Colombia, la república que unía bajo un mismo gobierno los gobiernos de Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. Para ir más allá sobre la ruta libertadora, la batalla de Cúcuta y su relación con nuestra identidad, hacemos contacto con la profesora Sandra Albarracín, maestra cucuteña y miembro de la Academia de Historia de San José de Cúcuta. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Diego. Pues encantada de compartir este espacio contigo y sobre todo en el tema que más nos gusta, las ciencias sociales y la historia. Sí, señora, y hablando de ese tema, pues que precisamente nos compete, en primera instancia, pues quisiera preguntarte, Sandra, ¿cómo describirías tú la ruta libertadora a alguien que nunca haya escuchado ese término? Y ¿qué crees tú que hace que, que esta ruta sea mucho más que un simple desplazamiento militar? Bueno, en estos momentos de los tiempos que son un poco cambiantes, pues le diría a alguien que nunca ha escuchado de este término que la Ruta Libertadora es un recorrido geográfico histórico que siguieron Bolívar y sus tropas durante la campaña libertadora. Fue una cruzada que inició el 23 de mayo, que fue extendida hasta el 7 de agosto de 1819, donde Simón Bolívar eh, inicia con pues, ese proyecto que siempre tuvo y que lo expuso en el Congreso de Angostura sobre el plan de liberación de los pueblos de la Nueva Granada. Días después, pues comienza la marcha con sus tropas conformadas por más o menos 2.100 personas, entre mujeres, jóvenes y hombres que hicieron parte del Ejército Libertador. La ruta libertadora como tal empieza desde los llanos orientales entre los pueblos que colindan Venezuela y Colombia, en el municipio de Tame, donde él se reúne con el general Santander, avanzando hacia el centro del virreinato. Entonces, ya empiezan el ascenso
el ascenso hacia el páramo. Es fundamental pues describir que el ejército que pues tenía Simón Bolívar era un ejército de campesinos, de mujeres, de jóvenes, niños más bien, que apoyaron la causa y que se enfrentaron a innumerables situaciones difíciles como al frío, como al hambre, con pocas provisiones, pocos caballos, descalzos y muy enfermos por la situación del clima. Entonces, pues esto es lo que es más admirable en este ejército y que al ejército realista le causa como admiración, pero también bastante preocupación. Lo importante del inicio de esta ruta libertadora es cómo el entusiasmo y las ganas de liberar sus territorios propios lo lleva a enfrentarse hasta que al fin logran la victoria. La importancia era tener un pueblo unido, tener unas bases, un territorio, no ser oprimidos por unos gobiernos que, pues, en este caso eran las monarquías de esos imperios que llegaron aquí a América. Entonces, los pueblos que participaron fueron 40 que estuvieron en la Ruta Libertadora, que pues ahora son pueblos muy atractivos y turísticos por la historia que muestran de toda la cultura que pues se fue poco a poco como pegándose a cada uno de esos momentos vividos. Y ahora pues podemos encontrar en estos sectores, en estos pueblitos, gastronomía, historia. Listo. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque de interés relacionado con la batalla de Cúcuta. Bien, entonces, pues, profe, te quisiera preguntar un poco, a ver, teniendo en cuenta que la batalla de Cúcuta, que ya como lo hemos visto, em, desarrollada el 28 de febrero de 1813, hace unos días conmemoramos un nuevo aniversario de la batalla, pues no suele recibir la atención que merece en los relatos históricos, en los relatos nacionales sobre la independencia. Y si bien no está directamente ligada con la campaña libertadora, ¿por qué considerarías tú que este evento es un hito fundamental en la historia tanto de la región como de nuestro país? Sí, pues de todas maneras, la batalla de Cúcuta fue 6 años atrás. Entonces empieza más o menos el 28 de febrero de 1813, cuando el ejército patriota, al mando del coronel Simón Bolívar, derrotó a uno de los militares que estaban al mando de los realistas, que era el general Correa, que llega a Ocaña el 11 de febrero de 1813. Pues Bolívar muy inquieto, estratega y muy seguro de sí, pues él se iba a veces sin pedir autorización, pero porque era muy confiado en lo que él pensaba y pues deseaba. Luego llega a otro pueblo cercano que es San Cayetano y valiéndose de su ingenio militar y mediante una estrategia de espías, que pues eso estaban muy bien organizados, hizo creer al ejército enemigo que ellos eran más numerosos, sembrando el pánico en las tropas realistas, que abandonaron el lugar despejando la entrada al Valle de Cúcuta. Cúcuta, que es un pueblo estratégico de la Nueva Granada por su ubicación de conexión con Santa Fe, Bogotá y Caracas, que era un punto central entre estas dos ciudades, pues él debía liberarla de las tropas realistas y así poder despejar el camino para la liberación de la capitanía de Venezuela, que desde junio de 1812 se encontraba dominada por el general Ramón Correa. Pues esta batalla se desarrolló en esta fecha, consolidó la independencia del nororiente colombiano, fue un inicio de un reconocimiento de la capacidad de lucha por la liberación de un pueblo sometido y el inicio de la campaña admirable del proyecto político de Bolívar. Bolívar dura aquí entre febrero, marzo, abril y mayo, 4 meses, porque su proyecto era continuar hacia Venezuela, en la famosa campaña admirable. Entonces deja al mando en este valle a un sargento muy joven, de 21 años, Francisco de Paula Santander, lo dejó encargado de las tierras del Valle de Cúcuta con un batallón muy pequeño, pues confiados en que de pronto, y tampoco tenían más, con 260 soldados en la villa de lo que es Cúcuta y Villa del Rosario, porque esto era una sola región. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, un poco también relacionado con, digámoslo ya, con las consecuencias de la batalla. ¿Qué significó o qué importancia tuvo Cúcuta como espacio tanto geográfico como político para el proceso independentista? ¿Y cómo podríamos conectar esta batalla de 1813 con algo que va a suceder más adelante en nuestra historia, que es el Congreso Constituyente de 1821, que pues también se realizó en Cúcuta? Pues como lo decía anteriormente, Cúcuta es un pueblo estratégico en ese tiempo de la Nueva Granada, pues era la conexión con Santa Fe, Bogotá y Caracas, y que pues debería ser como el camino libre
para que se pudiese conectar con la Capitanía de Venezuela. Entonces, no más con esto, con la ubicación geográfica del Valle de Cúcuta, pues era muy importante políticamente también para reunir, para encontrar de pronto esos factores que en últimas nos dimos cuenta que sirvieron para conformar la nueva república con el Congreso Constituyente de 1821. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes que se daban en el Valle de Cúcuta, era un paso obligatorio. Las negativas también de algunos de los delegados del resto del territorio de la Nueva Granada para venir a este valle tan retirado de Santa Fe de Bogotá y pues realizar el encuentro en la Villa del Rosario de Cúcuta, que pertenecía a la región, pero que era como el punto fronterizo entre los dos espacios territoriales, que era la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, era como la frontera. Entonces, para reunir esos dos territorios y sus delegados, pues fue un punto muy importante y que casi obligatorio para este encuentro. Entonces, había gente de los que estaban participando, llámense los políticos de las diferentes provincias de la Nueva Granada que debían asistir, decían que no, que muy lejos, que las condiciones eran insalubres, que el calor, que las enfermedades se podían dar, o sea, pues no lo tenían como con buenos ojos porque en ese momento todo era en la parte central y Santa Fe, Bogotá era el punto central del reino. Entonces, hubo inconvenientes, pero se logró el encuentro acá. Entonces, además de estas discusiones, dejan ver también las posiciones partidistas que ellos tenían. Unos eran centralistas, otros eran federalistas y no querían pues continuar como el apoyo al centralismo que dictaba dentro de una organización administrativa según Bolívar. Y se consolida en últimas el Valle de Cúcuta como un punto estratégico en el oriente neogranadino, que unió pues en últimas también la Nueva Granada con Venezuela y termina siendo la Gran Colombia. Villa del Rosario sería un sitio seguro y simbólico para la instalación del Congreso en ese momento constituyente de 1821 y el nacimiento de la Constitución de Cúcuta. Listo, súper. Y vamos a pasar a nuestro tercer bloque, que es como el tema principal que nos compete y es la relación de estos dos temas, de la Ruta Libertadora y de la Batalla de Cúcuta, en la configuración de identidad nacional y memoria histórica. Em, solemos hablar mucho, o sea, se suele hablar mucho de una identidad nacional colombiana, pero es un concepto que es abstracto. O sea, Colombia es un país tan grande que definir una única identidad nacional es bastante complejo. Desde tanto tu trabajo como en el colegio, como con la Academia de Historia de San José de Cúcuta, ¿cómo definirías tú esa identidad y en qué medida consideras que estos dos eventos, la Ruta Libertadora y la Batalla de Cúcuta, y en parte también podríamos decir la Constitución de 1821, contribuyeron, perdón, a forjar esta identidad nacional? La identidad que nosotros desde ese momento, que ha sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados, pues es como la tarea de ayudarla a mantener, ¿no? De ayudarla a mantener. Entonces, en los espacios donde uno se encuentra, en los espacios donde pues uno visita también, hay que no olvidarlos. El orgullo de las gestas victoriosas o desde el mismo momento en el desarrollo que los colombianos hemos admirado, el magnífico desempeño que a pesar de muchas dificultades ellos lograron, la independencia y que no hay punto de comparación por el fervor y el espíritu y el desinterés de lo material que esculpieron en cada uno de los sitios y de sus movimientos. Es el caso de todos los pueblitos de la Ruta Libertadora que ya les mencionaba, que son 40 pueblitos, y uno visita y uno encuentra como esa alegría de que pues uno no vivió el momento, pero como que lo siente con mucho orgullo nomás por el hecho de ser colombianos. Colombia es un país donde cada quien lleva su historia como una mochila en la espalda, sin saber siempre qué hay adentro. Tal vez sea hora de abrir esa mochila y ver qué encontramos. La Ruta Libertadora no es solo el recorrido de un ejército hace más de 200 años. Es el trazo de una identidad. Cada páramo cruzado, cada batalla librada, cada alianza forjada entre personas de orígenes distintos deja una huella en lo que hoy somos como nación. Colombia no sería la misma sin el páramo de Pisba, sin el pantano de Vargas, sin el puente de Boyacá, sin las calles de Cúcuta que vieron pasar a Bolívar en 1813. Sí, tampoco sería la misma sin los llaneros anónimos, sin los soldados irlandeses, sin las mujeres que abastecieron el ejército, sin los pueblos indígenas que sirvieron de guías en el mundo.
La identidad nacional no es un monumento de marca, es una conversación viva, en curso, que nos incluye a todos.